Hola mis amigos y amigas, pero muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto poder saludarlos una vez más en Noticias desde el Centro. Qué bueno que está con nosotros la tarde de hoy miércoles, mitad de semana, miércoles 16 de diciembre del 2020. Cuando se han ido ya 351 días, le restan únicamente 15 días. Estamos en la semana número 51. Le restan 15 días a este mes de diciembre y 15 días también a este año del 2020. Hoy están de plácemes las personas que llevan por nombre Adela, Everardo y Macario. Si usted lleva cualquiera de estos nombres, hoy está de plácemes celebrando su onomástico. También para usted que nació un 16 de diciembre, está también de manteles, pero muy largos, festejando un año más de vida. Si usted celebra cualquier acontecimiento social, desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, les enviamos un fuerte, pero muy fuerte abrazo. Y les pido que sean felices, por favor. Yo les invito para que nos acompañen en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas. O bien Noticias desde el Centro. Lo único que tiene que hacer es entrar a las páginas, ponerle Guadalupe Garza Ruedas y ya está. También le invito para que dé like a me gusta. La invitación para que se suscriba en nuestra página de YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro. Muchísimas gracias porque nos acompaña en nuestra emisión de esta tarde ya de miércoles. Vamos al pronóstico del tiempo, las condiciones climatológicas para Matamoros. El día de hoy en Matamoros la temperatura máxima estará en los 18 grados centígrados, la mínima en los 16 grados centígrados. La sensación térmica en los 8 grados centígrados. En Matamoros no hay presencia de lluvias. La temperatura en estos momentos en los 20 grados centígrados. En Matamoros están soplando vientos del nor-noroeste, 23 kilómetros por hora. La humedad relativa 52%, la presión atmosférica 1021 milibares. En Matamoros el sol salió a las 7 de la mañana con 9 minutos y se oculta a las 5 de la tarde con 41 minutos. Son las condiciones del tiempo para Matamoros, Tamaulipas. Ahora déjeme informarle sobre las condiciones climatológicas aquí en León, Guanajuato. La temperatura máxima en León 24 grados centígrados, la mínima es de 6 grados centígrados. La sensación térmica en los 7 grados centígrados. No hay presencia de lluvias. La temperatura en estos momentos aquí en León está en los 24 grados centígrados. Hay calma aquí en León. La humedad relativa 67%. La presión atmosférica está en los 1025 milibares. Cuando hablo de calma es que no soplan vientos aquí en León. Déjeme informarle que aquí en León el sol salió a las 7 de la mañana con 16 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 7 minutos. Estas son las condiciones del tiempo para León, Guanajuato. Por otra parte, las condiciones del tiempo para Tapachula, allá en Chiapas. En Tapachula la temperatura máxima estará en los 31 grados centígrados, la mínima en los 21 grados centígrados. La sensación térmica en los 24 grados centígrados. En Tapachula hoy será un día soleado. La temperatura en estos momentos en Tapachula, déjeme decirle que son de 33 grados centígrados. Hay calma en Tapachula, no soplan vientos. La humedad relativa 91%, la presión atmosférica 1012 milibares.
En Tapachula, el sol salió a las 6 de la mañana con 27 minutos y se oculta a las 5 de la tarde con 42 minutos. ¿Qué publican hoy los principales diarios que circulan a nivel nacional? Lo que publican en sus principales páginas. El Economista publica: estrés hídrico genera futuros del agua en Wall Street. Cambio climatológico, aumento de la población y la sequía. Aseguran especialistas respecto al agua, el futuro nos alcanzó, publica El Economista. El mundo cerca de un serio problema por el agua, la opinión de McKinsey. 25% de mexicanos ya se contagió de COVID-19, revela una encuesta de Ensanud. La emergencia es sanitaria. Preocupa implementación de reforma laboral a órgano de supervisión del TECMEC. Retiros por desempleo de Afore suman 1.810 millones de pesos en el mes de noviembre. La Organización Mundial de la Salud pide usar cubrebocas en las reuniones navideñas en Europa. Es lo que informa la Organización Mundial de la Salud. Esto es lo que publica en sus páginas El Economista. En otras noticias de los periódicos que también circulan a nivel nacional, hospitales privados que atienden COVID están ya sin cupo. Además buscan con iniciativa privada organizar vacunas y Congreso hará mesa con los banqueros. Unidades como el Centro Médico ABC, Observatorio Médica Sur, el Hospital Español de la Ciudad de México, Hospital Ángeles, en sus sedes Roma, Interlomas, Pedregal y Santa Mónica, así como el grupo del INDE, que atiende casos de COVID-19, reportaron una saturación máxima. Reporta y publica en sus páginas El Universal, en temas de portada. De 20 hospitales privados que reciben pacientes con COVID-19, ayer solo uno tenía cupo para una persona. Se trata del Hospital de Cos, que está ubicado en la colonia Roma, en la capital. En un recorrido por 20 centros, El Universal constató que ninguno contaba con camas para atender a pacientes que contrajeron el virus SARS-CoV-2. De estos, en 3 solo atienden a pacientes que formen parte de convenios con la Secretaría de Salud. También publica El Universal: mujeres de todos los partidos cierran filas en paridad de género. Escasean medicamentos para intubados, también se publica el día de hoy en El Universal. En las páginas de Reforma se publica: buscan con iniciativa privada organizar vacunas. El gobierno federal explora la posibilidad de que empresas privadas participen en la distribución y aplicación de la vacuna contra el COVID, señala Reforma. Además, se analiza que pudieran adquirir vacunas para sus empleados. En Reforma también se publica: aplazan un mes reforma del Banco de México. Advierten activismo electoral de AMLO, publica Reforma. Ocultan en Pemex contratos con Vitol. Ahuyenta 4T a Tesla, publica también Reforma. En las páginas del Excelsior usted podrá leer: aunque la Cámara de Diputados intentó darle trámite ayer, la polémica reforma a la ley del Banco de México se pospuso al próximo año, señala Excelsior. Ricardo Monreal e Ignacio Mier, líderes de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados respectivamente, anunciaron la creación de una comisión bicameral que revisará la minuta. Se publica en Excelsior. Sin confianza, la justicia es
un espejismo. También publica Excelsior. Quieren crear un municipio, Levarón, en Chihuahua. Esto publica también Excelsior. El Financiero, en sus páginas publica: luego de diversas reuniones y llamadas telefónicas entre los legisladores y con representantes del sector bancario, reseña El Financiero, los jefes de las mayorías parlamentarias en las dos cámaras del Congreso determinaron meter reversa y retirar el asunto del orden del día de la sesión plenaria del martes en San Lázaro, así como cancelar la sesión de la Comisión de Hacienda para el dictamen de la minuta que llegó de la Cámara Alta. En El Financiero también se publica: desactivan reforma a la ley del Banco de México. Bolsas en Estados Unidos suben a la espera del plan fiscal. Avalan cambios para acotar a agentes foráneos. También se publica en El Financiero. En La Jornada usted podrá leer: Morena y aliados en San Lázaro no alcanzaban el quórum necesario en la Comisión de Hacienda, refiere La Jornada, debido a la inconformidad de un sector de diputados con la minuta y porque la sesión ordinaria última de este periodo fue convocada por la modalidad semipresencial, es decir, no estaban obligados a permanecer en Palacio Legislativo por las medidas de prevención de contagios por COVID-19. También en La Jornada se publica: avalan diputados enmienda que acota agentes extranjeros. Envía AMLO felicitación a John Biden por su victoria. Vulnerable al COVID, 75% la población mexicana. Aplaza la Cámara polémica en reforma al Banco de México. Se publica también en las páginas de La Jornada. Y en las páginas de Milenio usted podrá leer: el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta de felicitación al mandatario electo de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que recuerda el plan migratorio que pactó con el gobierno de Donald Trump, indica Milenio. Le expreso también mi reconocimiento ante su postura a favor de los migrantes de México y del mundo, lo cual permitirá continuar con el plan de promover el desarrollo y el bienestar de las comunidades del sureste de México y de los países de Centroamérica, señaló López Obrador en la misiva enviada al presidente electo de los Estados Unidos, John Biden. Estas son las noticias que usted podrá leer más ampliamente en los periódicos que circulan a nivel nacional. Busque su periódico en su puesto de revistas favoritos, instalado a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana. Ahí podrá usted leer estas y otras noticias más ampliamente. Está usted en Noticias desde el Centro. Qué bueno que nos acompaña en nuestra emisión de hoy miércoles 16 ya de diciembre. Hoy se inician las posadas, pero ya ve que las recomendaciones de las autoridades de salud en nuestro país es de que no asistamos a las reuniones navideñas. Estrés hídrico genera futuros del agua en Wall Street. Especialistas comentaron que los contratos del agua lanzados en Nueva York serán atractivos en un futuro. El cambio climático aumentó exponencial de aumento. El cambio climático, el aumento exponencial de la población y la sequía han impulsado la creación de un futuro del agua en la Bolsa de Valores de Nueva York, dirigido específicamente a los agricultores californianos para que puedan protegerse contra la alta volatilidad de los precios del líquido.
Además, cada vez más los inversionistas buscan destinar sus recursos a temas que tengan que ver con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. El índice del agua Nasdaq Vélez California, con la clave de cotización NQH20, debutó en la Bolsa de Materias Primas de Nueva York el lunes de la semana anterior y en su primer día de cotización, el contrato a enero del 2021 cerró en 496 puntos, equivalente a $496 por pie acre o un alza de 1.6%. Alfonso García Araneda, director general de Gama Derivados, especialista en coberturas, dijo en entrevista que el mercado del agua al contado tiene un valor de $1,100 millones tan solo en el estado de California. Se trata del mercado más grande de agua en los Estados Unidos, donde los principales beneficiados son los agricultores. De ahí, este índice servirá de referencia porque California es por mucho el mercado de agua más importante de los Estados Unidos, incluso hasta 4 veces más que cualquier otro estado de la Unión Americana, dijo durante la entrevista concedida. Y en otras noticias, otro fin del mundo es posible. Urge un pacto social en América Latina, cuando hablan de otro fin del mundo. Otro fin del mundo es posible. Se titula un libro de Alejandro Gaviria después de escribir un título tan bueno. ¿Qué más se puede esperar del autor? Gaviria es rector de la Universidad Los Andes y fue ministro de Salud en Colombia. Así explica las lecciones que dejó la pandemia. Hizo evidente nuestra fragilidad como individuos y la vulnerabilidad de muchas cosas, los sistemas hospitalarios, las clases medias y la democracia liberal, por ejemplo. Gaviria participó en el panel con el que cerró el Festival Gabo en Medellín. Con él estuvieron Rebeca Greenspan y Rosa Cañete. Tuve la fortuna de moderar este diálogo dedicado a imaginar cómo será el 2021 y los años que siguen para América Latina. 1 de cada 3 muertos en el mundo por el COVID es iberoamericano. Somos la región más afectada y en cierto sentido la que tiene más emergencia de reflexionar sobre las causas y sobre las alternativas. Necesitamos un pacto social para el siglo XXI. Greenspan nació en Costa Rica, fue secretaria general adjunta de la Organización de las Naciones Unidas y coordina la Secretaría General Iberoamericana con sede en Madrid. El nuevo pacto social debe partir del reconocimiento de la necesidad de hacer cambios muy profundos, dice Rosa Cañete. La desigualdad explica en gran parte por qué nuestra región es tan vulnerable. Avanzar en la redistribución de la riqueza es indispensable para romper muchos círculos viciosos, el de la pobreza y el de la violencia, entre otros. Cañete radica en la República Dominicana. Es coordinadora de la campaña Iguales contra la Desigualdad de Oxfam en América Latina y el Caribe. Una crisis tan profunda como la que está ocurriendo nos permite pensar en cosas que serían imposibles en otros momentos. Por ejemplo, un impuesto a las grandes fortunas, destinado a financiar el sistema hospitalario y la protección de los grupos más afectados por la pandemia del coronavirus, dijo. México suma ya 1.267.200 casos confirmados de COVID-19 y 115.099
los fallecimientos. El director general de epidemiología, José Luis Alomía, mencionó que en todo el país hay 42.536 casos sospechosos con posibilidad de resultado de una prueba de detección mediante el método PCR. La Secretaría de Salud reportó ayer martes 11.228 nuevos casos confirmados de COVID-19 en donde el país, así como en todo el país, así como 801 nuevas defunciones. De ese modo, la cifra oficial de contagios acumulados en México asciende ya a 1.267.202 casos, en tanto el número de fallecimientos totales ascendió a 115.099, según el reporte técnico diario de la dependencia federal. En el día 199 de la llamada nueva normalidad y en la conferencia de prensa 286 en Palacio Nacional, José Luis Alomía, director general de epidemiología, dijo que desde el inicio de la epidemia en nuestro país se han analizado mediante una prueba de reacción en cadena de polimerasa a 3.235.890 personas, con un porcentaje de 39.8% de positividad, registrado en la semana epidemiológica 49. Cabe mencionar que este lunes inicia la semana epidemiológica número 51. En tanto, el especialista mencionó, en todo el país hay 42.536 casos sospechosos con posibilidad de resultado de una prueba de detención mediante el método PCR. 211.063 personas que no tienen muestra nasofaringes y 136.367 casos sospechosos sin posibilidad de resultado. Si bien se tienen confirmados 1.267.202 contagios acumulados, si se le aplica el porcentaje de 39.8% de positividad, los casos estimados podrían ascender a 1.442.136 casos o personas. Sin embargo, de ese número solo el 6%, 80.182, son casos positivos, es decir, personas que han presentado síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días. Establece metas financieras para su negocio, para su retiro. Es una recomendación que se está haciendo a la ciudadanía. Plantearse un objetivo, además de ayudar a ser disciplinado, permitirá diversificar nuestro retiro y aumentar el monto de las pensiones. Ahorrar para el retiro puede parecer un hecho lejano, pero si se establecen metas en diferentes plazos y edades, pueden ser mucho más fácil para crear disciplina en el ahorro y lograr obtener una mejor pensión en el futuro, afirmó la empresa fintech yotepresto.com. La plataforma indica que fijarse un objetivo permitirá no solamente ser más disciplinados, sino que ayudará a diversificar nuestro dinero para invertir en diferentes instrumentos y obtener una mejor jubilación. Señaló que lo primero que se debe hacer es calcular cuánto se quiere recibir de pensión. Esto ayudará a saber cuándo se debe comenzar a invertir y en qué, debido a que no todos los productos de inversión dan lo mismo de rendimiento. Agregó que lo mejor es encontrar un instrumento de inversión adicional con el que se pueda alcanzar la pensión que se tiene en mente e incluso un poco más, sin dañar las finanzas actuales. Aplazan hasta febrero del 2021 la discusión sobre la reforma a la ley del Banco de México.
Los legisladores acordaron ayer martes posponer el debate de la reforma a la ley del Banco de México, que según los críticos podría obligar a la entidad a comprar divisas de origen ilícito y debilitar su autonomía, dijeron dos fuentes del Congreso a Reuters. Los diputados acordaron ayer martes posponer el debate de las reformas a la ley del Banco de México, que según los críticos podría obligar a la entidad a comprar divisas de origen ilícito y debilitar su autonomía, dijeron dos fuentes del Congreso. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados había acordado citar para ayer martes a reunión extraordinaria para analizar el dictamen que reforma la ley del Banco de México. Sin embargo, se pospuso la discusión hasta que comience un nuevo periodo legislativo que será en el mes de febrero del 2021. El pasado lunes, Morena y sus aliados en la Junta de Coordinación Política de San Lázaro impusieron su mayoría para votar las modificaciones al Banco Central este 15 de diciembre. Pese a las advertencias del Banco de México, la Asociación de Bancos de México y expertos, quienes alertaron que la reforma vulnera la autonomía del Banco de México y abre la puerta al lavado de dinero. La y los coordinadores parlamentarios avalaron incluir en la agenda de la sesión semipresencial de ayer martes los relativos a la aprobación de modificar la Ley de Seguridad Nacional, la minuta que contiene reformas a la Ley del Banco de México, la Ley General de Vías de Comunicación, así como el desahogo de puntos de acuerdo que tengan consenso en las y los legisladores. Ayer martes, a través de redes sociales, la coordinadora parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara Baja, Verónica Juárez, confirmó que la discusión y votación de la minuta se aplaza para otro momento. Asimismo, detalló que se abrirá una mesa de diálogo con la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera y los actores interesados. La semana pasada, el Senado aprobó un proyecto de ley que busca obligar al Banco de México a comprar divisas que los bancos comerciales no puedan repatriar a sus países de origen y que pasen a formar parte de la Reserva Internacional. Santiago Nieto, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró el pasado lunes que la propuesta debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo sin generar riesgos de lavado de dinero. Está usted en Noticias desde el Centro. El Congreso de Nuevo León aprobó el paquete fiscal para 2021. Los diputados locales aprobaron la reducción de 703 millones de pesos a organismos autónomos para aumentar el presupuesto de salud y seguridad por la pandemia de COVID-19. Los diputados de la actual legislatura aprobaron el Código Fiscal del Estado de Nuevo León, la ley que crea el Instituto de Control Vehicular, la Ley de Ingresos para los municipios del Estado, Ley de Ingresos del Estado y la Ley de Egresos del Estado por un monto de 107,167 millones de pesos, mientras que el año pasado los ingresos fueron por 105,149,9 millones de pesos. Debido a la disminución de las participaciones federales y los gastos extraordinarios por la contingencia sanitaria, los legisladores aprobaron en el Pleno una reducción de 703 millones a organismos autónomos como el Tribunal Electoral, la Comisión Estatal Electoral, la Comisión de Acceso a la Información Pública, Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Nuevo León. El diputado Ramiro González de Morena aseguró que le asignaron presupuesto
a otras dependencias como salud y seguridad y redujeron el presupuesto de organismos autónomos. Por otra parte, el Poder Legislativo también de Nuevo León les redujo el presupuesto de 394 a 381 millones de pesos. A la Auditoría Superior del Estado se le asignaron 238 millones de pesos y al Poder Judicial se le redujo 319 millones al aprobar un monto por 2.321 millones de pesos. Por otra parte, aun cuando en el próximo año habrá elecciones en Nuevo León, a la Comisión Estatal Electoral se le disminuyeron 273 millones para quedar un monto de 977 millones de pesos. Asimismo, en el Tribunal Electoral, el presupuesto bajó a 82 millones, de 82 millones a 70 millones de pesos. Esta es la información que nos llega de Nuevo León, cuando nos informan que el Congreso de Nuevo León aprobó el paquete fiscal para el próximo año 2021. El 70% de los portadores de COVID-19 en México es asintomático, revela una encuesta. Autoridades sanitarias presentaron los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Sanud sobre el porcentaje de personas expuestas al COVID-19. Alrededor del 70% de las personas que han estado expuestas al COVID-19 en México nunca presentó síntomas, lo cual es un signo de alerta, pues se estaría transmitiendo la enfermedad sin darnos cuenta, dice la encuesta. Y así lo señaló Juan Rivera, director general del Instituto Nacional de Salud Pública, quien en la conferencia vespertina de ayer martes presentó los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020, dedicada a la pandemia de COVID-19. El funcionario indicó que el estudio proyecta el 25% de la población en México, 31 millones de personas han contraído el virus SARS-CoV-2 y ya generó anticuerpos. En este sentido, precisó que del total de personas que del sector contagiado, alrededor del 70% es asintomático, mientras que el 10% tiene algunos síntomas, pero no todos los que se requieren para hacer una definición del caso, y solo el 20% presenta todos los signos de la enfermedad. Muchísimas personas somos asintomáticos y por tanto podemos estar transmitiendo la enfermedad sin darnos cuenta. Por eso, la importancia de tomar todas las precauciones. La infección por COVID-19 es asintomática en un gran porcentaje de la población mexicana, enfatizó Rivera. El titular del instituto expuso que el 75% de los mexicanos, casi 100 millones de personas, no tienen inmunidad contra el virus, aunque señaló que las personas recuperadas estarían en riesgo de reinfección. La ciencia aún no nos responde cuánto tiempo duran las defensas contra el COVID-19 una vez que ya se tuvo la enfermedad, agregó. La mayoría estamos vulnerables a la infección, de modo que no debemos descuidarnos ni bajar la guardia, confiados a la vacuna, alertó Juan Rivera. Los resultados preliminares presentados ayer martes detallan el sexo, rango de edad y escolaridad de la población mexicana que se ha visto más afectada por esta enfermedad. De esta manera, se tiene que el 26% de los hombres han generado inmunidad al virus, frente a 23% de las mujeres. En tanto que las personas de 20 a 39 años representan el grupo que más ha enfermado de COVID-19, representa el 27%. El director del instituto refirió que esto puede interpretarse como
Las personas de mayores de 60 años son quienes se han cuidado durante la pandemia. De 60 años son las personas que más se han cuidado durante la pandemia. Y en cuanto a la escolaridad, los resultados muestran que las personas con educación secundaria o preparatoria son las de mayor prevalencia, entre 26 y 27%, seguida de aquellas con educación primaria, que representan el 24%, y del nivel superior, el 21%. Juan Rivera explicó que esta encuesta se realizó a 9.400 hogares de agosto a noviembre de este año y que 7.098 muestras de sangre fueron analizadas, representando el 74% del total recogido. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos participó en el estudio de las muestras. Se trata de una muestra nacional cuyo objetivo principal es estimar la proporción de la población que tiene anticuerpos, personas que estuvieron en contacto con el virus y generaron una respuesta de anticuerpos, señaló Juan Rivera. Está usted en Noticias desde el Centro. Empleo de maquilas volverá a nivel prepandemia hasta marzo del 2021. La industria maquiladora de exportación en México pretende crear más de 25,000 fuentes laborales en el primer trimestre del 2021 para alcanzar la recuperación total del sector, informó el presidente de Index Nacional. La industria maquiladora de exportación en México recuperó 95,000 empleos de los 120,000 fuentes laborales perdidas durante el cierre de actividades durante la pandemia por el COVID-19, por lo que prevé alcanzar la recuperación total en el primer trimestre del 2021, con augurios de atracción de nuevas inversiones sobre el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el Tratado de Libre Comercio. Así lo anunció Luis Aguirre, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufactura de Exportación, INDEX, al agregar que el reto es regresar a una nómina de 3.060.000 empleos en la industria maquiladora de exportación. Del periodo de enero a marzo del 2021, la industria pretende alcanzar la creación de más de 25,000 fuentes laborales, en donde la industria automotriz, autopartes, alta tecnología, electrónica y aeronáutica serán los sectores más dinámicos ante la demanda del exterior, principalmente de los Estados Unidos. El 76% de esos casi 3 millones de empleos los tuvimos en casa durante los meses de abril y mayo, empezando a reactivar en junio cuando su reactivación los sectores, y eso nos permitió de junio a noviembre de tener recuperación de más de 95,000 empleos de los 120,000 que perdimos, dijo Aguirre. Esto al afirmar y participar en la firma de la alianza entre las industrias maquiladoras, autopartistas, automotrices y aeroespacial con la SOFOM para que cuenten con la liquidez financiera en la cadena de producción. A través de la iniciativa de Index México Invest para conjuntar talento y recursos materiales que tienen los 10 estados de la Alianza Federalista para la promoción de México en el mundo, en la atracción de inversiones, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora tiene confianza en que en los próximos meses los gobiernos estatales se sumen a la campaña de la marca país y tener economía de escala. Esto es lo que nos informan. El empleo de maquilas volverá a nivel prepandemia en marzo del 2021. Está usted en Noticias desde el Centro. El personal médico enfrenta con adversidades el repunte de la pandemia de COVID-19. Cansados,
Contagiados y sin apoyos laborales, así enfrentan el repunte de la pandemia de COVID-19 los profesionales de la salud en nuestro país. Desde agosto, y cuando se creía que la pandemia iba a la baja, los trabajadores de la salud se dijeron agotados y advirtieron que en las condiciones en las que trabajan no iban a poder enfrentar un repunte de contagios de COVID-19. Así lo respondieron 7 de cada 10 integrantes del personal médico del país a una encuesta realizada por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está usted en Noticias desde el Centro. Pandemia, tensa relación, hospitales, aseguradoras. No es que los conflictos no existieran antes entre la industria hospitalaria y la de seguros médicos, pero con la pandemia se han exacerbado, entre otras cosas, debido al desmesurado aumento de costos que ha significado la atención de pacientes contagiados con COVID-19. La atención de un paciente grave por COVID puede costar arriba de los 500,000 pesos. Si se considera que la terapia intensiva puede implicar un costo de 100,000 pesos al día, ya es de imaginarse que la infección de COVID es un gasto catastrófico y como enfermedad nueva no estaba considerada en los catálogos de tratamientos dentro de los seguros de gastos médicos mayores. El punto es que las aseguradoras no están aceptando pagar a los hospitales privados la totalidad de los costos de COVID-19. Les pagan una parte, pero rechazan el pago de ciertos tratamientos. Y aquí un factor importante es que no hay un protocolo con tratamientos aprobados donde el hospital pueda elegir las opciones, pero no, todo opera en fase experimental. Ello está representando un problema serio para los asegurados porque la consecuencia es que los hospitales se están viendo obligados a pedir depósitos cada vez más altos para un paciente COVID, pues de lo contrario no pueden garantizar que podrán cubrir esas cuentas que la aseguradora decide no pagar. La industria de seguros médicos privados ha implantado una política de austeridad que les ha llevado a dejar de pagar rubros que antes sí pagaban, sobre todo en pacientes con COVID, pero adicionalmente algunas aseguradoras están dando trato diferenciado donde a algunos hospitales sí les pagan ciertos insumos y a otros deciden que no sin mayor explicación. En este escenario, la cosa se complica este fin de año porque ya están las negociaciones para el incremento de precios al 2021, donde es costumbre que las compañías de seguros envíen una carta a cada hospital en función de la zona donde se ubique, indicando el porcentaje de aumento que le aceptarán. Y los hospitales que se quedan cortos terminan compensándolo con incremento en los márgenes de medicamentos y otros insumos. Es un tema discutido muy ampliamente por años donde realmente ambos lados solo se engañan. Se requiere más transparencia y cartas abiertas sobre costos hospitalarios y los costos de los seguros. Estas son noticias desde el centro. Y en otras noticias de esta tarde, el INE multa con 174 millones de pesos al partido Morena con más irregularidades durante el año anterior. El INE detectó un total de 1,028 irregularidades en el financiamiento y gasto ordinario de Morena durante el 2019. Morena es el partido político en el que más irregularidades se detectaron durante el ejercicio fiscal 2019,
por lo que se le podría imponer una multa de más de 174 millones de pesos. Así lo reportó ayer martes el Instituto Nacional Electoral, que dio a conocer las sanciones de fiscalización derivadas de la revisión del financiamiento y gasto ordinario de los partidos políticos nacionales durante el 2019. De acuerdo con el INE, en total se detectaron 3.495 irregularidades entre los 8 partidos políticos nacionales registrados en el año 2019. El total de las sanciones es de 563.287.188 pesos, quedando repartidas de la siguiente manera. A Morena se le aplican 174.020.313 pesos por 1.028 irregularidades. Al PRI, 119.938.760 pesos por 526 irregularidades. Al PT, 106.294.340 pesos por 515 irregularidades. Al PRD, 67.176.149 pesos por 440 irregularidades. Al Partido Acción Nacional, 55.419.808 pesos por 446 irregularidades. Al Partido Movimiento Social, 30.682.592 pesos por 225 irregularidades. Y al Partido Verde Ecologista, 15.755.224 pesos por 298 irregularidades. En el caso del Partido Encuentro Social, se detectaron 17 irregularidades que podrían traducirse en multas por 162.7 millones de pesos. Sin embargo, el INE determinó que, puesto que no cuenta con registro vigente, únicamente será sancionado con una amonestación pública. El instituto aclaró que los montos podrían ser modificados con la revisión final que haga la Unidad Técnica de Fiscalización. Y por otra parte, AMLO propone a Esteban Moctezuma como embajador de México en los Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la mañana de hoy miércoles que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, será propuesto para ser embajador de México en los Estados Unidos en sustitución de Marta Bárcena. Después de 43 años en el Servicio Exterior de México, la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, anunció el pasado lunes que se retirará de la vida diplomática en los próximos meses. Felicito al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, por su designación como futuro embajador de México en Estados Unidos. Somos amigos desde hace muchos años y estoy segura que trabajaremos coordinadamente en la transición que tendrá en los Estados Unidos la embajada, el mejor equipo de profesionales respaldándolo, escribió Bárcena en su cuenta de Twitter tras el anuncio de su separación. Bárcena, que seguirá al frente durante un tiempo con la administración entrante de Joe Biden, se convirtió en el 2018 en la primera mujer en ostentar el cargo de embajadora de México en el vecino país del norte. Son las noticias que nos llegan a Noticias desde el Centro. La Organización Mundial de la Salud pide usar cubrebocas en las reuniones navideñas en Europa. La Organización Mundial de la Salud recuerda que si las reuniones familiares se celebran en un lugar cerrado, es importante limitar el número de personas presentes y ventilar bien para reducir
los riesgos. La Organización Mundial de la Salud recomendó hoy miércoles el uso de mascarillas o cubrebocas durante las reuniones familiares de Navidad y de fin de año en Europa y advirtió que existe un riesgo elevado de que la pandemia se agrave a principios del 2021. Existe un riesgo elevado de un resurgimiento de la pandemia en las primeras semanas y meses del 2021, dice la Oficina de la Organización Mundial de la Salud en Europa, en un comunicado en el que se recomienda usar una mascarilla y mantener las distancias durante las celebraciones familiares u optar por realizarlas al aire libre. Puede resultar incómodo llevar mascarilla y respetar las distancias cuando se está con amigos o familiares, pero esto ayudará en gran medida a que todos estemos seguros y sanos, dice la Organización Mundial de la Salud. Recuerda que si las reuniones familiares se celebran en un lugar cerrado, es importante limitar el número de personas presentes y ventilar bien para reducir los riesgos. La zona Europa de la organización, que incluye a 53 países, ha registrado desde el inicio de la pandemia cerca de 500,000 de muertos y 22 millones de contagios por COVID-19, según las cifras que tiene la Organización Mundial de la Salud. El Tribunal Electoral revoca acuerdo que ordena postular mujeres a gubernaturas. En sesión virtual, los magistrados acordaron revocar los lineamientos del INE al concluir que no tenían facultades y que éstas les corresponden a los congresos federal y locales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó revocar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral con el que se emitían lineamientos de paridad de género para que los partidos políticos postularan a 7 mujeres para las 15 gubernaturas que estarán en juego durante el próximo año 2021. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. López-Gatell anuncia 18 de diciembre simulacro y el 26 aplicación de vacunas anti-COVID. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud explicó que este miércoles se capacitará al personal médico civil y militar que se encargará de aplicar las primeras dosis contra el COVID-19. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que el próximo 18 de diciembre se realizará un simulacro de vacunación y será a partir del día 26 que se iniciará la inmunización. Al explicar cuál será la logística para aplicar las primeras dosis de la vacuna de Pfizer, el subsecretario detalló que este lunes se reunieron integrantes del grupo técnico y de logística para ultimar detalles sobre cómo se realizará la aplicación de las vacunas. Una vez afinados estos detalles, se detonará un simulacro que está planeado para el próximo 26-18 de diciembre, en el cual se hará toda la armonización del proceso, destacó. Anunció que este miércoles 16 de diciembre se realizará una capacitación al personal civil y militar que se encargará de la aplicación de las vacunas contra el coronavirus. Dijo que una vez realizado el simulacro, 8 días después llegarían las vacunas a los puntos establecidos para la vacunación, es decir, a partir del 26 de diciembre. Una vez con el simulacro se detona solicitud de envío y 8 días naturales, 5 días hábiles, Pfizer preparará todo el paquete y lo enviará a los lugares donde será recibido, detalló López-Gatell. De acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación presentado el pasado martes, la primera fase se iniciará la próxima semana.
Se inicia la primera etapa, diciembre 2020, febrero 2021. Se aplicará a personal de salud que se encuentra en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Etapa 2, de febrero al mes de abril, al personal de salud restante y personas de 60 años y más. Etapa 3, mes de abril a mayo, personas de 50 a 59 años. Etapa 4, de mayo a junio, personas de 40 a 49 años. Y la etapa 5, de junio a marzo del 2022, el resto de la población. El gobierno de México recibió propuestas de 5 farmacéuticas para adquirir más de 141 millones de vacunas contra el coronavirus, las cuales llegarían a partir de enero del 2021. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que además de los contratos de precompra con Pfizer, AstraZeneca, CanSino y el portafolio de COVAX, las farmacéuticas Janssen, CureVac, Moderna, Sinovac y Novavax ofrecieron sus vacunas en cuanto obtengan sus registros sanitarios, se informó. Preocupa implementación de reforma laboral a órgano de supervisión del TECMEC. En su primera evaluación del proceso, la Junta de Observadores Independientes reconoció el esfuerzo del gobierno, pero observó fallas en el protocolo para la legitimación de contratos colectivos y sugirió cambios en el calendario de aplicación. La Junta Independiente de Expertos Laborales de México entregó este 15 de diciembre al gobierno entrante de Joe Biden el primer reporte sobre los avances de la reforma laboral que entró en vigor en mayo del 2019 y los desafíos que significan aspectos como el cumplimiento de los derechos laborales, pues hay preocupaciones muy serias. La Junta Independiente de Expertos Laborales de México tiene 10 integrantes, 4 nombrados por los sindicatos, 4 por los legisladores demócratas en el Congreso de los Estados Unidos y 2 nombrados por los republicanos. Aún pueden nombrar a 2 más. Ben Davis, director de Asuntos Internacionales del sindicato y presidente de la Junta Independiente, comentó a El Economista que el primer informe se entregó al representante comercial, al secretario del Trabajo y a los líderes de las comisiones del Senado y la Cámara de Representantes responsables del tema de comercio, para que tengan un panorama sobre la reforma laboral de México. Cabe señalar que en la sección 731 de la Ley de Implementación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, al Congreso de Estados Unidos estableció una Junta de Expertos Laborales de México con el propósito de monitorear y evaluar la implementación de la reforma laboral y el cumplimiento de sus obligaciones. Está usted en Noticias desde el Centro. Y estas son las noticias que nos llegan de Tamaulipas. En Ciudad Victoria, hoy miércoles se reunirán en Tamaulipas los 10 gobernadores integrantes de la Alianza Federalista con el propósito de discutir temas relacionados con la vacuna COVID-19 y el impacto de la transición de gobierno de los Estados Unidos y la reforma en materia de seguridad nacional. El evento se realizará en el Museo de Historia Natural de Tamaulipas y los 10 mandatarios estarán acompañados por sus respectivos secretarios de salud de los estados. Los gobernadores ofrecerán una conferencia de prensa virtual en la que se informará acerca de los acuerdos tomados durante la reunión plenaria. Y también en Noticias de Ciudad Victoria, confirma Salud 127 nuevos contagios de coronavirus, advierte sobre riesgos en reuniones sociales.
Durante las últimas 24 horas, Tamaulipas registró 127 casos de COVID-19 y 20 nuevos fallecimientos asociados al virus, informó la secretaria de Salud en Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, luego de exhortar a la ciudadanía a evitar salidas innecesarias, no asistir a reuniones sociales y respetar la sana distancia. La forma más efectiva de cortar la cadena de transmisión y evitar una ola de contagios durante las fiestas decembrinas es mantenernos en casa el mayor tiempo posible y extremar las medidas preventivas cuando sea indispensable salir de casa, precisó. Al presentar el informe diario sobre el estado de la pandemia, la especialista informó que el 15 de diciembre la cifra oficial es de 37.851 casos positivos acumulados, de los cuales 32.987 se han recuperado. 3.174 son las defunciones, dijo la secretaria de Salud. En cuanto al número de fallecimientos por municipios, en Reynosa se registraron 13, en Río Bravo 4, en Miguel Alemán 3. Cabe hacer mención que de estos 20 fallecimientos, 19 fueron en las clínicas del Hospital del Seguro Social y una más en el área de la Secretaría de Salud. Es el informe que rindió la secretaria de Salud en Tamaulipas. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Expresa el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas mensaje navideño a la familia universitaria. Con motivo de los festejos decembrinos, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el ingeniero José Andrés Suárez Fernández, envió un mensaje a la comunidad universitaria y aprovechó para hacer extensivo el exhorto de las autoridades de salud a respetar los protocolos por el COVID-19. El mensaje fue presentado durante el programa navideño que se transmitió en la página oficial de Facebook de la universidad y en la plataforma Team al cierre del periodo escolar otoño 2023 y de las actividades conmemorativas por el 70 aniversario de la fundación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En este marco, el ingeniero Suárez Fernández se refirió a los tiempos difíciles por la pandemia y recordó a maestros y trabajadores universitarios que han dejado un hueco con su ausencia, tras recalcar en que se deben seguir las medidas sanitarias recomendadas en esta época de asueto por las autoridades sanitarias. Está usted en Noticias desde el Centro. El Congreso del Estado descalificó 58 cuentas públicas por irregularidades. Un total de 58 cuentas públicas de ayuntamientos y organismos públicos descentralizados municipales no cumplieron con las disposiciones legales y normativas en materia de información contable y presupuestaria, por lo cual la Auditoría Superior del Estado procederá a profundizar en las investigaciones y presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. La Auditoría Superior del Estado formuló 1.537 observaciones a los 22 ayuntamientos de Tamaulipas, 22 organismos operadores de agua potable y alcantarillado, 3 DIF municipales por un monto de 1.521.678.000 pesos de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018. Además, la auditoría también formuló 45 observaciones a la cuenta pública del gobierno del Estado,
por un monto de 55,208,000 pesos de la cuenta 2018 por las irregularidades detectadas en las cuentas públicas de la Universidad Politécnica de la región ribereña y el CONALEP. Vamos a las noticias que se generan en Matamoros. Agradecen a la Capilla y Mano de León las obras de electrificación. Esto es allá en la ciudad de Matamoros. Agradecen la Capilla y Mano de León obras de electrificación. Para los habitantes de las zonas de la Capilla y Mano de León ubicadas en el área del Mezquital, contar con la red de energía eléctrica es un verdadero sueño cumplido, porque gracias a este servicio, que es un servicio básico, tendremos un mejor nivel de vida, afirmó Leticia Flores Yáñez, cuando agradeció a las autoridades los servicios de electrificación. Felicidades a nuestros amigos de la Capilla y Mano de León, por allá en el municipio de Matamoros. Maestros no regresarán a clases presenciales si no se aplican la vacuna, una buena decisión. Los maestros de la supervisión escolar número 146 de primaria en Matamoros no regresarán a las clases semipresenciales si no se aplican la vacuna contra el COVID-19, al considerar que no debe ser expuestos el contagio o al contagio de esta mortal enfermedad. Lo anterior lo informó el supervisor de la citada zona escolar, Andrés Andrade Márquez, quien señaló que definitivamente se provocaría un panorama negro respecto a la pandemia del coronavirus. De ahí que reiteró la prioridad de que los docentes estén vacunados antes de que regresen al salón de clases. Mandar los maestros a clases sería semipresenciales es enviarlos al matadero, en razón de que se pueden contagiar, ya que el maestro, al igual que los médicos, están expuestos a mucha gente y se pueden contagiar, dijo. Citó además que los maestros también, algunos presentan obesidad, hipertensión, diabetes u otra enfermedad, de manera que deben de estar protegidos contra el COVID-19, pues incluso son ya varios fallecimientos de docentes en esta zona escolar que se han registrado hasta la fecha. Patean a 2021 polémicas leyes marihuana outsourcing en México. El Banco de México también. Esto se nos informa. Los legisladores de la Cámara de Diputados decidieron en las últimas semanas posponer al menos 3 reformas polémicas hasta el 2021, la que busca eliminar el outsourcing, lo referente a la despenalización del uso de la marihuana y cambios a la ley del Banco de México. Y también en noticias que estamos recibiendo de Matamoros, lanzan campaña para no disparar el fin de año, o sea, abrazos, no balazos. La Secretaría de Seguridad Pública de Matamoros, bajo el mando estatal, lanzó este 15 de diciembre la campaña "Este año ya perdimos a muchos, no perdamos más", invitando a los ciudadanos a no accionar armas de fuego el 31 de diciembre como es costumbre, para despedir el año viejo y dar la bienvenida al año nuevo, acción a la que se sumó el comercio organizado de Matamoros. Con el interés de que no haya personas afectadas por disparos al aire libre, la Secretaría de Salud Pública o la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y los integrantes de la Cámara de Comercio de Matamoros colocarán carteles alusivos para generar conciencia en la población sobre esta actividad que cada año pone en riesgo a la población civil. Este año
se les recomienda abrazos y no balazos allá en Matamoros. Ojalá y que hagan caso. Y estas son las noticias que se generan aquí en el estado de Guanajuato. Hablando del coronavirus, en el estado de Guanajuato suman 74,639 casos confirmados del COVID-19. 3,711 se encuentran bajo investigación, mientras que ya son 88,881 casos los descartados. En cuanto a los casos por transmisión comunitaria, suman 74,483 los identificados y 63,530 los casos recuperados del padecimiento. Los decesos suman 4,789 en Guanajuato. Por municipios, como todos los días, la información. En Abasolo, 46. En Acámbaro, 72. A Paseo el Alto, 28. A Paseo el Grande, 58. Celaya, 468. Comonfort, 45. Coroneo, 2. Cortázar, 120. Cuerámaro, 17. Doctor Mora, 8. Dolores Hidalgo, 108. Guanajuato Capital, 136. Guanímaro, 11. Irapuato, 454. Jaral del Progreso, 28. Jerécuaro, 9. León, 1,681. Manuel Doblado, 26. Moroleón, 25. Ocampo, 12. Pénjamo, 74. Pueblo Nuevo, 3. Purísima del Rincón, 41. Romita, 45. Salamanca, 297. Salvatierra, 79. San Diego de la Unión, 15. San Felipe, 55. San Francisco del Rincón, 91. San José Iturbide, 33. San Luis de la Paz, 95. San Miguel de Allende, 73. Juventino Rosas, 87. Santiago Marabatío, 6. Silao, 197. Tarandecuao, 6. Tarimoro, 15. Tierra Blanca, 4. Uriangato, 35. Valle de Santiago, 85. Victoria, 6. Villagrán, 61. Jichú, 3. Yuriria, 29. De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Salud a través de la página oficial coronavirus.guanajuato.gov.mx. En esta página usted podrá leer más ampliamente la información sobre el coronavirus. En Guanajuato, 7 de cada 10 empresarios han sido víctimas del delito. De acuerdo a la encuesta nacional de victimización de las unidades económicas, durante el año 2019, más de 90,000 empresas guanajuatenses sufrieron pérdidas a causa del delito. En caso de la sede local de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, León, 7 de cada 10 empresarios que forman parte fueron víctimas del delito, así lo externó el presidente Alberto Ruénes. En Coparmex tenemos una encuesta, Data Coparmex, que incluye una pregunta directa acerca de si han sido víctimas de actos delictivos, y la última respuesta fue de alrededor del 70%, en donde respondieron de manera afirmativa que habían sido víctimas de algún delito, comentó. Se trata de una cámara que agrupa a más de 350 empresas de la ciudad de León y que se integra por micro, pequeños y grandes comercios de los distintos sectores, pero por no tratarse de una cámara gremial, lo que simboliza una muestra representativa del fenómeno de la entidad. La temporada navideña, un respiro para las papelerías.
La suspensión de clases presenciales en las escuelas significó para las papelerías una importante baja en sus ventas durante los primeros meses de la pandemia. Aquí en León, Guanajuato, papelerías de la ciudad ven en la venta de artículos navideños un respiro en ventas, ya que este año por la suspensión de clases en las escuelas han tenido menos ganancias. La suspensión de clases presenciales en las escuelas, dicen las noticias, significó para las papelerías una importante baja en sus ventas durante los primeros meses de la pandemia. Poco a poco la venta de artículos se fue recuperando, aunque no con normalidad. Cuando suspendieron las clases, la gente sí dejó de venir, había un descontrol. Cuando volvieron a entrar con clases en línea, se empezó a vender un poquito más cuando les pedían cosas para días festivos, pero en general sí ha bajado, platicó Mariana, empleada de una papelería de la localidad. Por pandemia, Navidad se va a celebrar en forma diferente, señalan algunos expertos. Las celebraciones decembrinas, incluidas la Navidad, no serán iguales este 2020, pues la pandemia por el coronavirus está provocando dos fenómenos de reacción en la sociedad, por lo que expertos en sociología y psicología exhortaron a la población a ser responsables, evitando aglomeraciones y previniendo tendencias suicidas. Dichos fenómenos son radicales. Por una parte se encuentra la población que toma a la ligera la contingencia sanitaria y hace su vida como si ésta no existiera. Y del caso contrario, hay personas que extreman medidas de cuidado a tal grado que generan un estrés y una depresión. Se asocia sobre todo en la educación, en la pedagogía de riesgo, donde las personas no alcanzan a comprender que una partícula tan microscópica pueda acabar con una vida y que lo pueda hacer en unos cuantos días. Pero también del otro lado, que una sociedad mexicana actúa mucho con base en el pensamiento mágico, más que en el pensamiento racional, declara Saúl Arellano, sociólogo. El experto explicó que dichos fenómenos no tienen relación con el nivel socioeconómico de las personas, sino con su educación y sentido de valorar la vida, dijo. Estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Qué bueno que estuvo con nosotros la tarde de hoy, miércoles 16 ya de diciembre del 2020. Les invito para que nos acompañen en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook e Instagram a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien también para que se inscriba usted en nuestra página de YouTube. Suscríbase y forme parte de esta gran comunidad de noticias desde el centro. Las páginas a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. No nos retiramos esta tarde sin antes la recomendación de todos los días. Si no tiene que salir de casa, no salga, quédese en su casa. Pero si tiene que salir por alguna causa, le recomiendo que no salga sin su cubrebocas. Le invito para que guarde la sana distancia. Les recuerdo que la sana distancia entre persona y persona es de 1,5 metros a 2 metros, para que conserve usted la sana distancia. No acuda a lugares donde haya aglomeración de personas, porque existe la posibilidad de contraer el coronavirus. Lavarse las manos durante el día, muchas veces, utilizando mucha agua y mucho jabón. Si tiene gel por ahí en su casa, también le invito para que lo utilice, porque nos puede ayudar a prevenir el coronavirus. Si se protege usted, protege a la familia. Hágalo por la familia. Cuídese y protéjase.
atienda las indicaciones que hacen las autoridades de salud en nuestro país. Cuidémonos todos. Es muy importante. El coronavirus sigue vigente. Gracias, muchísimas gracias. Los espero el día de mañana. Mañana ya jueves 17 del mes de diciembre. Gracias por habernos acompañado en nuestra emisión del día de hoy. Los espero mañana, repito, a las 14 horas, 2 de la tarde, tiempo del centro, cuando estaremos informando desde aquí, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, para toda la República, para más allá de nuestras fronteras y al mundo entero a través de Internet. Muchísimas gracias. Les saluda su amigo y servidor, Guadalupe Garza Ruedas. No me fallen, no me dejen solo. Tengan y pasen una feliz tarde. Hasta mañana.